Grupo Fórmula presenta. A lo largo del 2021 hemos vivido y narrado los hechos más relevantes de México y el mundo. La tragedia de la línea 12 del metro, inundaciones, los presidenciables, violencia y corrupción, la pandemia que no termina, migrantes y el drama sin fin, la era Biden. Acompañe a Joaquín López Dóriga a revivir y analizar los hechos que nos han marcado. Esto es Revisión 2021. Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana a través de 95, sí, lo que nadie, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y para todos nuestros paisanos a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. También estamos al aire en este momento, en Telefórmula, en Easy, canal 121, Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153, en Dish estamos al aire en este momento, por supuesto todo estamos al aire en el canal 354. Y para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y en TikTok estamos en la cuenta radio_fórmula. Y hoy es martes 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Ojalá no lo hayan machucado en el correo de esta mañana y espero que lo tenga muy presente porque, como siempre le digo, se pasan y luego se burlan. Bueno, pues vamos a recuperar en esta revisión de este año de 2021, lo que ocurrió el mes de mayo. Un mes marcado por la tragedia. Un mes marcado por el colapso el lunes 3 de mayo de la línea 12 del metro, que dejó un saldo de 26 muertos y un centenar de heridos. Un accidente que hizo revivir los peores momentos de la línea 12 y un accidente que ahí queda, como sea, en la cuenta del gobierno de la Ciudad de México. No estoy hablando de culpabilidad. Estoy hablando de que este colapso se dio en este gobierno. Bien, el colapso de la línea 12, le recordaba, fue lunes 3 de mayo. El martes 4, esa era la noticia y seguiría siendo. Era una de las últimas corridas del día por esa línea 12 que transporta diariamente a casi 400,000 personas. En ese momento, el convoy iba hacia la estación Terminal Tláhuac. Había salido de la estación Tezonco. Estaba a punto de dejar la estación Olivos cuando vino la tragedia. Se venció la trave, la estructura por donde corren las vías y vino el desplome. Los vagones cayeron al vacío. A bordo iban unas 100 personas. El colapso de la estructura y del convoy alcanzó la avenida Tláhuac, por donde circulaban decenas de vehículos. Sobrevivientes reportaron que estaban por llegar a esa estación Olivos cuando de pronto se sintió un frenón de golpe, a lo que siguió una secuencia de gritos. Ventana rota, humo, confusión, tronidos, ruidos. Eso especialmente, tronidos. Para esa hora, todo era confusión, miedo, caos, desesperación, incertidumbre. Algo había pasado y no sabían qué era. Apenas ocurrió el impacto, empezaron las tareas de rescate. Primero, desde los pasajeros que sobrevivieron al golpe y se lanzaron a intentar salvar la vida de los que habían quedado atrapados. ¿Qué pasó, canal? A ver, güey. Rómpelo, güey. Rómpelo con algo, güey. Rómpelo con algo. Del otro lado no se puede. A ver, grábale, loco. Mira el carro, güey. No mames. ¿Cómo están?
No se preocupen ahorita. ¿Cuántas más vienen adentro? Pero, sí, espérame, oye. Espérame, hijo. Espérame. No, espérense. A ver, güey. Luego se sumaron escuadrones de rescate, paramédicos, socorristas, policías, los primeros policías que llegaron. Nadie sabía qué hacer. Hubo trabajo, hubo esfuerzo, entrega no solo de las personas que iban en el metro, sino de los automovilistas que bajaron de sus coches, los vecinos que salieron de sus casas. Todos estaban ahí haciendo lo que podían, lo poco que podían, únicamente una cosa: tratar de salvar a alguien, tratar de rescatar, sobre todo a quienes que habían quedado en los automóviles atrapados bajo los escombros de la estructura que colapsó. Un primer balance oficial se dio por allí de las 11:30 de la noche. Una hora después informaba de 50 heridos. Para esa hora ya había llegado a la zona cero, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, donde daban las primeras luces de lo que había pasado. Aseguraba que se había vencido una trave y que ya estaban trabajando bomberos y personal de seguridad pública, lo que era obvio en ese momento ya. Y la Fiscalía General de Justicia inicia todas las investigaciones para poder hacer todos los peritajes y poder conocer qué fue lo que ocurrió en este incidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Los cuerpos de rescate empezaron a trasladar a las primeras personas rescatadas a hospitales: al Belisario Domínguez, al Magdalena de las Salinas, al de Joco, al General de Balbuena, al de la Villa, a la Clínica 32 del Seguro, al Hospital de Iztapalapa, al Hospital General de Tláhuac, donde cupiera. A este lance interminable, que se prolongó hasta las primeras horas de hoy, se sumaron helicópteros del agrupamiento Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para trasladar a los heridos más graves. Síguete hasta donde está, es una plaza comercial donde va a despegar el Cóndor. Lo voy a grabar, órale, vaya. A las 11:45 de la noche, el gobierno de la Ciudad de México dio un primer saldo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informaba una cifra preliminar de 13 muertos y cerca de 70 heridos. A la 1:20 de la mañana, la jefa de gobierno dio un segundo parte: 20 muertos, 49 heridos hospitalizados. La Fiscalía General de Justicia inicia todas las investigaciones para poder hacer todos los peritajes y poder conocer qué fue lo que ocurrió en este incidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Se va a mantener cerrada la avenida Tláhuac a partir de hoy en la noche, desde que ocurrió el incidente, y todo el día de mañana va a haber un operativo vial para las personas particularmente que viven en la alcaldía de Tláhuac. De mañana inicia una revisión por parte de Secretaría de Obras y Servicios para saber si hay algún otro problema, y se mantiene suspendida la línea 12 del metro. Y llegaron las primeras luces del nuevo día, y con él la visión completa de la tragedia. También con él el informe actualizado. 23 muertos iban ya, 79 hospitalizados, más los heridos que se habían retirado. Esta misma mañana, después de una noche eterna, fue retirada una parte del vagón que se colapsó. Al mediodía, el gobierno de la Ciudad de México dio otro parte en el que se informó de 24 personas muertas, 21 muertas en el lugar del accidente, ahí, entre los hierros de los vagones, 3 muertas en el hospital. Y la advertencia cajonera de siempre: garantía de que nunca se va a llegar. Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Garantía, este lugar común, de que nunca se llegará a las últimas consecuencias. Y ahí permanecía mi compañero Javier Navarro, en esa zona, la del derrumbe, la de la tragedia.
Después de que paramédicos sacaron y atendieron a las personas heridas y peritos, bomberos y rescatistas también sacaron los cuerpos de las personas fallecidas, grúas de alto tonelaje iniciaron la misma madrugada de este martes el retiro de las estructuras colapsadas y el convoy accidentado de esta línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Fue minutos antes de las 10:30 de la noche de este lunes cuando se tuvo la caída del bloque de concreto en esta línea entre las estaciones Tezonco y Los Olivos, y 2 vagones del convoy que en ese momento se dirigía hacia la terminal Tláhuac se vinieron abajo, llevando en su interior a decenas de pasajeros. En pocos minutos se tuvo la llegada de ambulancias, vehículos de bomberos y patrullas, de las que sus tripulantes empezaron a ayudar a salir a las personas que habían quedado atrapadas dentro de los 2 vagones que cayeron. Muchas resultaron lesionadas y otras fallecieron en el lugar, además de que también hubo personas heridas que caminaban por este sitio y fueron alcanzadas por trozos de metal y concreto, así como 2 vehículos que quedaron aplastados. De las más de 70 personas lesionadas, las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, de Protección Civil de varias alcaldías y particulares, los trasladaron a varios hospitales, y poco antes de las 2 de la mañana se colocaron 7 ambulancias de los servicios periciales en las que bomberos, rescatistas y los peritos llevaron los cuerpos sin vida que sacaron de los vagones de las más de 20 personas que murieron en este sitio. Inmediatamente que se retiraron estos vehículos, tomaron su lugar 3 grúas de alto tonelaje, las que iniciaron las maniobras para retirar la estructura de metal de concreto colapsada y los 2 vagones que cayeron, y la primera fue poco después de las 5 de la mañana, cuando levantaron uno de los 2 vagones para poder liberar los 3 cuerpos sin vida que se encontraban atrapados. Durante toda la noche, en esta zona se tuvo numeroso resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional. En este lugar, donde se tuvo la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y varios funcionarios de su gabinete. Con imágenes de Luis Fernando Ramos, reportó para Grupo Fórmula, Javier Navarro. Así le dábamos a usted seguimiento puntual, hora por hora, día por día. Y lo que seguiría a esto, recuerdo muy bien que el martes 4, al día siguiente del colapso, hablé aquí y tuvo un primer diagnóstico. ¿Quién? El titular, el secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Esteva. Repito, era martes 4 de mayo y ya se hablaba de las traves. ¿Qué pasó con este accidente? Es mi primera pregunta, yo creo que es la primera pregunta de todos. Sí, bueno, en este momento la Fiscalía es quien está llevando a cabo las investigaciones, los peritajes. Por parte de la Secretaría de Obras, la jefa de gobierno nos ha solicitado la revisión de todo el tramo de línea 12, y no nada más de línea 12, sino estaremos entrando también a la revisión de los demás tramos elevados de metro, a partir de la coordinación del Instituto para Seguridad de las Construcciones con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la de Ingeniería Geotécnica y el Colegio de Ingenieros Civiles, es que se establecieron brigadas que hoy iniciaron ya 12 brigadas recorriendo la línea para identificar diferentes características, desde nivelaciones, deformaciones, hasta pruebas de control de calidad de materiales. A partir de esto, la Secretaría de Obras y con la coordinación del Instituto para Seguridad de las Construcciones emitirá un dictamen, emitirá un pronunciamiento sobre la seguridad estructural de la línea. El peritaje de qué pasó en el tramo que se colapsó, lo que tenemos de información al día de hoy, lo que se observa pues en el sitio y que se observó en algunas imágenes, fue que falló la estructura. Es decir, de pronto, en un instante, se da un rompimiento de las traves metálicas y de los elementos prefabricados. Esto se considera una falla frágil de una estructura. Bueno, y hasta ahí tenemos información. Sí. ¿Qué lo origina? Es lo que la Fiscalía estará investigando. Voy a unos anuncios y regreso. Al regresar, el presidente garantizaba una investigación profunda y sin miramientos, dijo entonces. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Ese mismo martes 4 entrevisté aquí
al secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Layós, quien me decía que él no iba a especular sobre el colapso. ¿Qué pasó en la línea 12 del metro? ¿Qué pasó anoche en este tramo? ¿Qué pasó? Es mi única pregunta. Como se explicó en la conferencia de prensa hace unos minutos, cayó una de las estructuras que está sostenida por varias traves y materiales de cemento prefabricado alrededor de las 10:22 de la noche, en el momento que iba pasando un tren en dirección a Tláhuac, entre las estaciones Olivo y Tezonco. Bien, eso es lo que pasó. Así es. ¿Ya sabe por qué pasó esto, Andrés Layós? Como anunció la jefa de gobierno, vamos a esperar al peritaje que van a hacer tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como una empresa independiente especialista en este tipo de peritajes. O sea, no se sabe qué pasó. No, ¿O por qué pasó? Es muy importante saber qué pasó y por eso es muy importante hacer el peritaje y tener plena certidumbre sobre lo que sucedió. Bien, mientras tanto, esto va a ser una obra de largo plazo, ¿eh? No va a ser ni de semanas, va a ser de meses. Porque primero no se pueden tocar las cosas mientras el escenario, oye, ¿qué suena? ¿Te suena algo a ti también? ¿Un pitido? Sí me suena un pitido. Porque es tuyo, ¿eh? No es... Bueno, te decía, esto se tiene que preservar durante semanas mientras terminan todos los peritajes. Y es una obra de reconstrucción de mediano plazo, por lo menos meses, quizás fin de año, principios del año que viene, Andrés. La verdad creo que lo mejor es no especular, se irá informando cuáles son los tiempos, tanto de revisión que se anunció, o sea, es una revisión de toda la estructura elevada de la línea 12 del metro, y por tanto con esa revisión se irán anunciando los tiempos que esto implica y por supuesto las obras que esto implica también. Horas antes de ese mismo martes 4, el presidente López Obrador en la mañanera daba el pésame a los deudos de los muertos y aseguraba el tema de la investigación profunda, sin miramientos, que llegaría, aseguró, a la verdad. Ahora sí que cayera quien cayera. Y ahí seguía la directora entonces del metro, del sistema de transporte colectivo Metro, Florencia Serranía, quien en otra crisis había dicho, cuando se incendió una central, había dicho que una central de control, que ella solo era la directora del metro. Pero ojo, ella se había asumido, ella había eliminado el cargo de jefe de mantenimiento y ella lo había asumido. Y como vimos, hubo una falla estructural y de mantenimiento. Esta catástrofe nos fue llevando a todos los sectores para conocer más las posibles causas. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Porque si había ocurrido en ese tramo de la línea 12 del metro, ¿por qué no podría ocurrir en otro? Ese era el temor. Por eso se paró toda la línea 12 y que sigue cerrada, por cierto. Y aquí entrevisté al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Luis Rojas, que me explicó que realizarían una investigación de ingeniería forense y que se podía determinar con toda exactitud qué había pasado. Si había sido la construcción, si había sido el uso o el mantenimiento. ¿Tienen alguna opinión de lo que pasó anoche de esta tragedia, ingeniero Rojas? Sí, bueno, ya hemos estado en contacto en nuestro colegio con todos los ingenieros expertos de nuestro colegio, de nuestros comités técnicos, y bueno, sí, el colapso de la estructura pues puede deberse a varios casos, ¿no? En estos casos, sí. Varias causas. En estos casos se hace lo que se llama la ingeniería forense de las estructuras. Ya colapsada hay que averiguar qué pasó, por qué pasó y dónde hubo las deficiencias, que no es normal que una estructura se colapse, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Primero, estamos muy solidarizados con las familias afectadas en este sentido, ¿no? Que toda la infraestructura es para servir a la sociedad. Y en este caso, estamos trabajando ya, vamos a colocar brigadas de inspección, vamos a hacer de toda la línea 12 justamente para ver que esté en seguridad. Y el caso del tramo colapsado, pues hay que ir a fondo, ¿no? Con transparencia, para ver las causas técnicas y poder solucionar para los demás tramos y poder ver qué tenemos que hacer para esa línea 12 y hacer nuestras recomendaciones al gobierno de la Ciudad de México y apoyo a la sociedad, ¿no?
Y las víctimas, siempre las víctimas olvidadas. Aquí hablé con la señora Juliana Torres, quien perdió a su esposo en esta tragedia, Juan Díaz. Así me hablaba aquel día. ¿Qué me puede decir, señora, sobre este accidente? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, desgraciadamente él venía en uno de esos vagones que cayeron. Y como usted lo acaba de mencionar, muere al llegar al hospital. ¿Qué le puedo decir? Tenemos sentimientos encontrados. Es algo que no se le desea a nadie y es algo inesperado. Sin duda. Señora doña Juliana, ¿se han acercado, ha hablado usted de gente, de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México? Hasta el momento, bueno, hasta hace un rato no habíamos tenido contacto con ninguna autoridad. Hace unos momentos vino, dice ella, es la representante de la jefa de gobierno, el nombre de ella es Telma Islas. Viene y nos dice que viene en la mejor disposición, nos escuchó, qué es lo que solicitamos, qué es lo que queremos, qué le pedimos al gobierno, que vino para hablarnos acerca del seguro, que él como venía en el metro tenía un seguro de viajero, viene a checar todo eso. Hasta hoy, después del accidente, hasta hoy viernes es cuando las autoridades se acercan a nosotros. Dígame, señora Torres, ¿le pagaron los gastos funerarios? Sí, pagaron los gastos funerarios, cubrió el gobierno todos los gastos funerarios. Ahorita la señorita nos dice que muy independiente de todos los apoyos que el gobierno nos va a brindar, apoyo psicológico, apoyo económico, la jefa de gobierno dio la instrucción de que nos dieran una cantidad para los gastos que siguen después de haberlo sepultado a él. Nosotros estamos acostumbrados a hacer novenario, a rezar en la noche, a todo eso. Entonces nos dice la señorita que la jefa de gobierno dio la instrucción para que se nos diera una ayuda económica en efectivo en el momento para ese tipo de gastos. Sí, pero a ver, señora, Juan Luis era el sostén de la familia. Así es. Ahora no van a tener ese ingreso. ¿Qué van a hacer? Claro, es lo que yo le menciono a la señorita. Ni con todo el dinero que ahorita ustedes nos den, ni con los seguros, ni con las ayudas, ni con las becas van a regresar la vida de él. Voy a los anuncios y después de los anuncios el presidente no quiso ir a visitar a los deudos ni a los heridos porque dijo que no se quería tomar la foto. Eso era una cosa. Y después la crisis de Aguililla, allá en Michoacán, una zona que sigue dominada por el narcotráfico y que el Estado, el gobierno del Estado, ni el gobierno federal ha logrado revertir. Es una zona perdida, es un Estado frustrado. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Y bueno, obviamente seguían los reclamos, por supuesto, de deudos, por supuesto, de familiares de heridos, casi un centenar de heridos. Es que cuando hablamos de esto hay 26 muertos. Y también las acusaciones de abandono y las acusaciones o señalamientos de falta de mantenimiento en la parte elevada de esa línea 12 del metro, donde vino el colapso. Andrea Meral. Entre marzo de 2014 y septiembre de 2019, el costo por mantenimiento de vías para todo el sistema de transporte colectivo Metro fue de 752.490.487 pesos, de acuerdo a una respuesta a una solicitud de información en la que pidieron el gasto ejercido únicamente para el pago de las vías de la línea 12. El organismo respondió que este gasto no es identificable en su particularidad. Aunque no indicó el monto ejercido, el Metro detalló que desde 2016 hasta 2019, fecha en la que se recabó la información, la empresa TCONG es quien le ha dado servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a través de los 8 contratos. Las deficiencias, de acuerdo con reportes en 3 años que abarcan 2016, 17 y 18
y parte del 19 es de 62 millones de pesos únicamente para el pago de mantenimiento en la línea 12. En los contratos de este periodo hechos con TCONG y Comsa S.A. tiene montos mínimos y máximos de 62.967.000 pesos y el máximo es de 568 millones. Para el trabajo es necesario el pago de más de 900 personas. La empresa TCONG México tiene desde 2016 adjudicaciones directas en el caso de mantenimiento, pero también participa para hacer la ampliación de esta misma línea que conectará con la línea 1 del sistema de transporte. Recientemente, la directora del Metro, Florencia Serranía, detalló que la empresa realizó en 2020 un estudio de revisión protocolaria de la línea 12, donde no detectó anomalías y no se corría en riesgo la operación. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Había un reclamo, incluso un reclamo social de la distancia del presidente con las víctimas y con los deudos. El viernes le preguntaron por qué no ha ido a la zona de desastre, por qué no ha ido a los hospitales a ver a los heridos, a visitar a los heridos, y el presidente respondió enojado, sí, al carajo con eso. ¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Porque no es ese mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. Pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico, hipócrita. Eso tiene que ver con el conservadurismo. Este caso, el del colapso y tragedia de la línea 12, seguiría seguido por meses y seguirá. ¿Por qué? Porque cuando inicien los trabajos de reconstrucción va a llevar por lo menos otro año. Estamos hablando de 1 año y medio, de que 500,000 de personas se va a quedar sin su sistema de transporte colectivo, algo que en parte le resolvía su complicada vida y que ahora, a la falta de este servicio, se les ha complicado muchísimo más. Alguien me decía, y del gobierno, que se acuerden cuando no había metro, y yo le contesté, no, que se acuerden cuando había metro. Pues esto es volver a la edad de piedra, que se acuerden cuando no había luz, que se acuerden cuando no había medicinas. Esa es la respuesta clásica de la 4T. Bueno, quiero decirle que en Aguililla, como le he dado seguimiento desde hace mucho tiempo, pues sigue siendo una tierra dominada por el crimen organizado, donde el Estado mexicano está ausente. Vamos, no ausente, ha sido arrojado. Su presencia es inexistente. Solo se hizo un paréntesis, el crimen organizado lo hizo para la visita de Franco Coppola, el nuncio papal, que fue a Aguililla, con la representación del Papa, para darle acompañamiento a toda esta gente, miles de personas que viven allá, abandonados hasta ese momento, hasta de la mano de Dios. Solo tienen una voz que los acompaña. El padre Gilberto Vergara, quien es párroco de Aguililla, y quien me dijo aquí que aquello, Aguililla, es el infierno de Dante. ¿Cuánto tiempo lleva usted de párroco en Aguililla? Llevo pasado de 2 años. Y ha sido, perdón que se lo diga a usted de sacerdote, ha sido un infierno, ¿no? Fíjate que las cosas desde el principio que yo llegué ya estaban mal por toda la situación de los conflictos entre grupos y demás, pero por lo menos teníamos más garantías. Y últimamente ha sido como un declive, como un descender a los circos del infierno de Dante, una cosa así. Ahí no hay ley, no hay gobierno, no hay Estado, no hay federación, padre Vergara. Pues mira, dicen que sí. Y de hecho nuestro anterior obispo ya hace tiempo había señalado precisamente esto, la falta de gobernabilidad. Y parece que ofendió a muchas gentes, pero pues nada cambió, porque pues a lo mejor de jure sí hay estado, pero de hecho pues parece que no. Y más porque el mismo gobierno ha tenido que salir a dar la cara y decir que Aguililla y otras regiones de Michoacán están en manos del crimen organizado, y eso es como una manifestación ya pública
pues no sé si de la ineptitud o de la indolencia o de ambas cosas juntas. De todo, padre Vergara, y de la rendición de la plaza también por parte del Estado mexicano. Fíjate que en estas circunstancias ya nosotros no sabemos si a veces esta falta de presencia acusa no solamente una falta de proyecto, falta de ganas de gobernar o hasta complicidad. A veces nosotros aquí, gente de a pie, nos pareciera como que son demasiadas cosas las que están ocurriendo como para que el Estado no tome una parte activa en esta situación y parece que nos hayan dejado en el olvido. Habría que decir que últimamente, pues mira, han cambiado algunas cosas y eso es bueno, pero nuestro temor ahora es que solamente sea por un tiempo, por un momento, mientras están los ojos volteando hacia nosotros y después nos dejen nuevamente en este olvido que nos va a dejar peor que antes. Porque si bien antes ya estábamos acostumbrados a ciertas cosas, ahora con tanto movimiento, tanto cambio y tantos callos pisados, vas a ver cómo nos puede ir. Así es que esperemos que no nos olviden y que lo que iniciaron ahora lo continúen. Hoy, a la distancia del tiempo, mayo o diciembre, Aguililla sigue igual. Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, el incremento de los homicidios dolosos, bueno, pues fuera de control. Aunque diga que ha disminuido 2 o 3 puntos porcentuales, estamos hablando al mes de mayo de 85,000. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Y de la mano con la violencia, obviamente, los asesinatos, los homicidios dolosos. En abril de este año, los homicidios dolosos sumaban, desde el 1 de diciembre de 2018 que inició este gobierno, 85,219. 85,219 homicidios dolosos del 1 de diciembre de 2018 a abril de este año. Uno cada 15 minutos a lo largo de cada uno de los días. Así lo reportaba Carlos Pena, director de TRC. ¿Qué tal, mi querido Joaquín? Así es, como tú bien lo comentas, la cifra de homicidios dolosos al corte de ayer, pero con cifras ya actualizadas del mes de abril del Secretario Ejecutivo Nacional. ¿Cuántos homicidios dolosos han ocurrido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? La cifra al corte de ayer, insisto, 85,219 homicidios dolosos. ¿Qué significa esto? Seguimos un poco en el promedio de 1 cada 15, cada 16 minutos desde que empezó el sexenio, son muchos, está muy alto. ¿Ha bajado o ha subido con respecto? En este caso, por ejemplo, hablando de abril con abril pasado, se mantuvo igual. En abril 2021 hubo 2,857 y en abril 2020 hubo 2,935. Estamos hablando de una diferencia de 70, cerrando números de 70 homicidios aproximadamente. Todavía falta cerrar el mes de mayo, llevamos 1,940 en lo que va de mayo, y las entidades que más homicidios siguen concentrando indiscutiblemente es Guanajuato con 9,546 homicidios, seguidos de Baja California con 6,956, Estado de México con 6,858 homicidios en lo que va del sexenio, insisto, de estos 85,219 que te comentaba mi querido Joaquín, y las 3 entidades con menor número de homicidios son Yucatán con apenas 105, Baja California Sur con 175, que hace un momento entrevistabas a un candidato en Baja California y te comentaba que es una población pequeña, y Campeche con 193 homicidios. Respecto al 2020, mi querido Joaquín, llevamos en lo que va del 21 13,198 homicidios. Esto es lo que va este año. En el 2020 tuvimos 34,498, prácticamente 34,500. En el 2019, ya en este sexenio, 34,648. Estamos prácticamente igual. Y en el ritmo de crecimiento, pues prácticamente vamos a terminar en los 34, 35,000 si seguimos este ritmo de crecimiento hacia finales de diciembre, mi querido Joaquín. Y un último dato, si me lo permites, el comparativo que siempre hacemos con otros sexenios, con 3 sexenios anteriores, el del presidente Enrique Peña Nieto, el del presidente Felipe Calderón y el del presidente Vicente Fox. A esta altura, a este número de meses, a estos primeros meses, en el sexenio del presidente Peña Nieto llevábamos, cerrando cifras, 42,500 homicidios. Hoy, insisto, llevamos 85,219. Con Felipe Calderón llevábamos 30,572 y con el presidente Vicente Fox llevábamos 33,635. Es decir, prácticamente vamos al menos 2-1 con respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto y casi, no, pero casi
3-1 con respecto a Felipe Calderón y Vicente Fox. Y comparando los últimos meses de gobierno, también estamos muy altos, Joaquín. En los últimos meses de gobierno del presidente Peña Nieto se registraron cerca de 64,000 homicidios, cuando hoy pues estamos rebasando los 85,000, mi querido Joaquín. Es decir, y en conclusión, lamentablemente no ha bajado el número de homicidios por mes. De la mano con la violencia y los homicidios dolosos que nos han dejado, la pandemia, que por más que el discurso oficial diga misa, tampoco nos ha dejado, no nos ha dejado. En mayo sufríamos una tercera oleada. La Secretaría de Salud insistía lo de siempre, ¿no? Que había una disminución, que ya la habían doblado, que la habían controlado, lo que nunca fue cierto. Nunca fue cierto. Llevábamos, pues, miles de muertos y se anunciaba el regreso a clases el 7 de junio de forma presencial o virtual en la Ciudad de México, y en el país habían vacunado solo a 14 millones de personas. 14 millones de personas y con una dosis. Ninguno había recibido el esquema completo. Somos 126 millones de habitantes. En ese escenario, el 12 de mayo, hablé con el doctor Francisco Moreno, responsable del tema COVID en el Centro Hospitalario ABC, internista, infectólogo. Usted ha sido una voz valiente, crítica en este desierto de información, en donde sí se dan las estadísticas, donde sí se hacen comparativos con países peores. Nunca se ha hecho un comparativo con un país mejor. Y cuando ahora se celebra que México pasó al 4º lugar de muertes, no porque hayan disminuido las muertes o se hayan detenido, sino porque en la India se han disparado. Así es, y de todas maneras la muerte por millón de habitantes, pensemos, la India tiene una población 10 veces mayor que la población mexicana y la cantidad de fallecidos que tenemos es muy cercana a lo que tienen ellos. Entonces, creo que la lección de la India es muy importante, entender que esto todavía pudiera pasar en nuestro país. Seguramente tenemos una alta inmunidad por lo que sucedió en diciembre, enero y febrero, pero no nos debemos de confiar. Veo a la gente más relajada, todavía no tenemos un nivel de vacunación muy alto. Lo que tenemos que hacer es seguirnos cuidando, porque ya no podemos con más gente enferma y fallecidos. Ha sido catastrófico lo que hemos vivido y ojalá y ya termine de buena forma. Que no va a terminar, usted lo sabe mejor que nadie, doctor, porque el virus llegó para quedarse. Así es, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a coexistir con el virus, y eso implica que nos tendremos que cuidar más cuando salgamos más, que tenemos que vacunarnos y no escuchar esas voces que dicen que la vacuna es un peligro. Confiemos en la ciencia, confiemos en la vacunación. Estamos llegando a 900 millones de personas vacunadas en el mundo y es la forma como podemos salir. Así es que confiemos en las vacunas, sigamos cuidándonos mientras esto no termina y tratemos de que haya el menor número de enfermos para que haya el menor número de fallecidos. Porque quiero que repita, doctor, la vacuna no salva del contagio, ¿no? Así es, eso es importante recalcarlo. Una persona que se vacuna se puede infectar, contagiar. Lo que hace la vacuna es prevenir enfermedad grave o muerte, pero las personas se tienen que seguir cuidando porque el virus sigue circulando y uno puede contagiar a otra persona. Acuérdense de la solidaridad como la parte fundamental del COVID. Tenemos que ser solidarios, tenemos que usar cubrebocas, tenemos que evitar aglomeraciones, estar cuidándonos unos a otros. Esa es la forma como podemos subsistir a esta enfermedad que ha llevado pues, a tantos mexicanos a perder la vida. Esta pandemia desnudó muchísimas carencias. Por ejemplo, la de la conectividad. Dijeron clase a distancia, pero ¿y los millones de estudiantes, niñas y niños, que no tienen computadora, que no tienen internet, escuelas que no tienen internet? ¿Qué pasaba con todo esto? Así desnudó la pobreza de este tema de la conectividad, la pandemia en nuestro país. La pandemia evidenció la brecha digital que hay en México. La presión de tomar clases en línea y trabajar desde casa reveló que no todos en México tienen servicio de internet.
En nuestro país se tienen registradas 35.2 millones de viviendas, de las cuales 52% tienen Internet, es decir, 18.3 millones de hogares. Sin embargo, del total de viviendas, 48% no tienen acceso a Internet, equivalente a 16.6% de hogares que no tienen acceso a este servicio, que con los procesos de confinamiento se ha vuelto primera necesidad para estudiar y trabajar. De acuerdo con el INEGI, los estados con mayor rezago son Jalisco, Estado de México, Veracruz, Puebla y Chiapas, y los que tienen mayor acceso a Internet son Ciudad de México y Nuevo León. La pandemia aceleró la compra de dispositivos móviles como celulares, computadoras y tabletas, y es que desde los niños de kinder hasta universidad dejaron de asistir a las aulas y tuvieron que quedarse en casa para recibir educación vía virtual. En el marco del Día del Internet, INEGI destaca que en México tan solo 1 de cada 5 unidades económicas utiliza Internet, pero es para desarrollar sus actividades, y que los principales usos de Internet son la búsqueda de información sobre bienes y servicios, los trámites y gestiones gubernamentales y operaciones bancarias y financieras. Y aunque la pandemia incrementó la compra por Internet, la cifra que da a conocer INEGI sobre los negocios que realizan este tipo de venta es muy bajo, apenas del 4.3%. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Vamos a hacer un corte y después de los anuncios. Pues en mayo el presidente la cantó derecha a la flecha. Afirmó en la mañanera que sí tenía las manos metidas en el proceso electoral del 6 de junio. Continúa. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Mayo era el último mes de campaña, las elecciones eran el 6 de junio, domingo 6 de junio, y en una mañanera mi compañera Sara Pablo le preguntó al presidente, oiga, ¿y usted tiene metidas las manos en la campaña? Y le respondió, así como si nada, sí las tengo metidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la investigación que abrió la Fiscalía Electoral en contra de los candidatos al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García. Consideró que se debe indagar y sancionar la entrega de la llamada tarjeta rosa por parte del candidato del PRI-PRD, la cual ha sido exhibida durante 4 días en la conferencia mañanera. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada. Que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley. Es delito grave el fraude electoral. No, aunque se enojen los conservadores, hipócritas. Señaló que realizará el mismo tipo de denuncias en todos los casos, independientemente de los partidos, y cuestionó que en Sinaloa 2 secretarios del gobierno hayan participado en un acto proselitista. A pregunta expresa, aceptó que mete la mano en los comicios de Nuevo León, como lo denuncian partidos, pero argumentó que lo hace porque no puede ser cómplice de un fraude, y llamó a los ciudadanos a denunciar cualquier acto ilegal con el fin de garantizar elecciones limpias y libres. Dijo que ya dependerá de las autoridades electorales determinar si esta es una actitud indebida, pero él tiene certeza de que no es así porque es a favor de la democracia. ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude. Pero yo soy un dirigente que he luchado siempre por la democracia, que he padecido de fraudes electorales. ¿Cómo, siendo presidente, me voy a callar y voy a ser cómplice del fraude? De ninguna manera. Y se había dicho, ya sabe, se dice en las campañas, se dice ese recurso fácil y cómplice y cobarde, se dice que los candidatos de Movimiento Ciudadano y del PRI-PRD al gobierno de Nuevo León tenían las manos metidas en dinero sucio. Esto fue desmentido posteriormente por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a cargo del doctor de Santiago Nieto, y estas fueron las reacciones.
de los señalados. Gregorio Martínez, Fórmula Monterrey. Los dos candidatos a la gubernatura de Nuevo León, que son investigados por la Fiscalía General de la República, ya fijaron su postura. Anoche, tan pronto se dio a conocer esta información, Adrián de la Garza, el candidato de la coalición PRI-PRD, publicó un video en el que señala directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por querer meterlo a la cárcel, cuando él solamente, según dice, está prometiendo apoyo para las mujeres. Así lo manifestó. El presidente tiene 5 días atacándome, porque voy arriba en todas las encuestas nacionales. ¿Cuántas veces han visto que ataque a alguien tan desesperadamente? ¿Ha señalado algún día a Samuel García? Claro que no. Públicamente exhibí la jugada de Morena con Movimiento Ciudadano. Por eso tratan de empatar el marcador. Pero les aseguro que la denuncia contra Samuel García es una simulación. Ahí es donde dice Adrián de la Garza que el plan B de Morena es Movimiento Ciudadano y su candidato Samuel García, y que la carpeta que ha abierto la Fiscalía General de la República no va a tener efecto alguno. Adrián de la Garza dice tener pruebas contra Samuel García por presunto lavado de dinero, y de hecho ya Adrián de la Garza esta mañana viajó a Washington y sigue con su agenda, se va a reunir con congresistas estadounidenses. Mientras tanto, esta mañana Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano, rechaza tener aportaciones con recursos de origen ilícito hacia su campaña y pide dejar fuera a su familia. Así lo expresó. A la FEPADE, a las autoridades, es que saquen a mi familia de esto. Que saquen a Mariana, mi esposa, de esto. Que saquen al papá de Mariana de esto. De lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas. El candidato Samuel García estuvo acompañado por Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, quien pidió al presidente López Obrador sacar las manos del proceso electoral en Nuevo León. Le pedimos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que saque las manos del proceso electoral. Que se abstenga de violar la legislación electoral que impide a los poderes públicos participar en los procesos electorales. Lo que está haciendo Andrés Manuel es abuso de poder, es intervención en un campo que le está vedado, porque hay autoridades responsables en este ejercicio electoral. Él está interviniendo abusivamente. Son las posturas hasta este momento, Joaquín. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, la Fiscalía llevará el caso ante un juez y podría ordenarse prisión preventiva oficiosa para Adrián de la Garza por el uso de programas sociales con fines electorales, lo que se puede interpretar como compra o coacción del voto. Si esto ocurre antes de la elección, tendría que dejar la campaña, y si ocurre después y si resulta ganador, se anularía la elección para gobernador. Habría elecciones extraordinarias. En el caso de Samuel García, habría que completar la carpeta con información de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Fiscalía decidirá si se ejerce o no acción penal, pero, de ser el caso, no se contemplaría la prisión preventiva. El martes 16 de mayo, Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, dijo aquí que acusaba al presidente López Obrador de tener las manos metidas en el proceso, pero pues él ya lo había reconocido. Pero a ver, sin duda hay una intencionalidad política, no solo jurídica, porque efectivamente el presidente lo nombró la semana, los últimos miércoles, jueves y viernes lo señaló en la mañanera. Bueno, claro, y hoy, por supuesto, al celebrar esto. Sí, perdón. Sí, al celebrar esto y decir que claro que tenía metidas claro que sí tenía las manos metidas en el proceso. Así es. Ayer no lo nombró porque salieron en la mañanera con baile por el Día de las Madres, pero hoy retomaron. Y bueno, pues son acciones muy claras de querer intervenir, de querer impulsar a su nuevo candidato. Repito, pero la gente de Nuevo León ya lo tiene muy claro, Joaquín. Ya tomó su decisión y el 6 de junio nomás la vamos a ratificar. Pero a ver, ¿y si le declaran la prisión oficiosa, la preventiva oficiosa?
no hay manera, Joaquín, es una aberración jurídica eso que están proponiendo. Soy maestro en ciencias penales y conozco muy bien el derecho, fui procurador en Nuevo León y sé muy bien lo que estoy haciendo, no es ningún delito, ya ha sido analizado y hay criterios muy firmes en ese sentido. ¿Y por qué me dice, estoy hablando con el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, y por qué me dice que no procede la prisión preventiva oficiosa? No, más bien que no proceda, sino que no hay delito en lo que estamos ofreciendo, es un programa, es una propuesta, es como si las demás propuestas de los demás candidatos pues también fueran delito. Entonces, no hay nada por ahí, bueno, no estamos exentos de que nos quieran hacer una persecución política. Ayer ya lo comentaba yo en un video que lo difundí, donde estoy siendo víctima de una presión política, eso es otra cosa, pero por medio del derecho no hay ninguna viabilidad que nos puedan ejecutar alguna orden. Pero está claro que el presidente ha dicho y también me lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que la justicia está por encima de la ley. Sí, pero eso es lo que dicen los de Morena, Joaquín, y que quieren impulsar a un nuevo candidato. Yo estoy muy tranquilo, sé que no se ha cometido ningún delito. Si abren algún expediente en ese sentido, bueno, nomás que nos den la oportunidad de demostrar que evidentemente es una propuesta de campaña, como lo he hecho ya en la campaña del 2018, no es la primera vez que hago esa propuesta, lo han hecho otros candidatos también, pero lo único que están persiguiendo es a mí. ¿Por qué? Porque estoy arriba de las encuestas. También se vivió la segunda campaña más violenta de que haya registro, con el asesinato de candidatos, precandidatos y políticos relacionados con partidos y con campañas políticas. El viernes 28 de mayo el saldo era 88 políticos ejecutados desde el arranque del proceso en septiembre del año pasado. Y estábamos a una semana de las elecciones, del domingo 6 de junio. En ese escenario el presidente López Obrador aseguraba que la violencia política en las campañas era, ya sabe, por culpa de los medios, por su amarillismo, eso decía. Y también los medios de información, no todos desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente. Antes se le llamaban sensacionalismo, así se le llamaba, ahora es amarillismo. Esto decía el presidente, los medios, siempre los medios. Vamos a hacer un corte y después del corte, de las víctimas favoritas, de los villanos favoritos del presidente, el gobernador del Banco de México, al que le dijo que se iría. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Para la última semana de mayo, el presidente López Obrador arremetía contra el Banco de México. ¿Por qué? Porque le habían dicho que tenía remanentes el Banco de México que le tenían que entregar a la Secretaría de Hacienda, bueno, a la Tesorería, bueno, a su gobierno, para usarlos él en sus programas sociales. Pero resulta que no hubo remanentes. Esto enfureció al presidente y dijo que no propondría al actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, para un segundo periodo al frente del Banco de México. Termina en agosto y anunciaba que el próximo gobernador del Banco de México sería Arturo Herrera, todavía su secretario de Hacienda. El tema del presidente varias veces desde abrir el Banco de México anunció, y tú lo sabes mejor que nadie, que no iba a haber remanentes derivados del tipo cambiario el año pasado, y presentó todos los argumentos, sí, aquel disparo del dólar hasta los 25 pesos. Hoy lleva el presidente 3 días reclamándole al Banco de México que no hay remanentes para este año, y que en otras administraciones sí había, como si fuera un asunto partidista, que tú sabes que no lo es el Banco de México. Y repito, hoy emplazó al Banco de México para que explique cómo está administrando las reservas, por qué no hay remanentes y que cuánto cuesta el manejo de las reservas. Esto es algo a lo que el Poder Ejecutivo no tiene derecho, ¿o sí? No, las reservas son de todos los mexicanos. Yo creo que hay que hacer una respuesta en dos partes. Primero, el tema de los remanentes,
A mí esto va a sonar inusual, me preocupa un poco menos porque los remanentes se calculan como la ganancia cambiaria en las reservas asociado al tipo de cambio al 31 de diciembre de un año con relación al tipo de cambio al 31 de diciembre del otro año. Al 31 de diciembre del 2019 el tipo de cambio era 18.9, es decir, 18 puntos. Y generó un gran interés y el tema de los remanentes cuando el tipo de cambio se fue a 25.3. Entonces, digamos, el 23 de marzo, si mal no recuerdo, del año pasado. Entonces hubo especulaciones sobre cuántas decenas de miles de millones de pesos esto podía significar. Y se estuvo en rangos arriba de 24, 25. Pero cerró en 19.9. Entonces, gran parte de lo que motivaba la discusión me parece que se perdió, afortunadamente, porque es bueno para el país que el tipo de cambio no se haya mantenido en los niveles arriba de 20 como estuvo. Ahora, lo que yo sí creo es que no hay ningún problema en saber cómo se manejan las reservas del país. O sea, yo sé cómo se manejan las reservas del país, parte de mis funciones, soy miembro de la Junta de Gobierno del país, es una de las principales fortalezas del país el tener 195,000 millones de dólares. Se tienen que mantener con muchísima prudencia, claro, se tienen que manejar con muchísima prudencia, es decir, no va a estar en activos especulativos, va a estar fundamentalmente en bonos del tesoro, etcétera. Se tiene que conseguir siempre algún tipo de intermediario para comprarlos, pero en general para ese tipo de activos esas cosas son relativamente baratas. Yo no creo que pase nada tampoco si se da a conocer cómo se hace eso. Yo creo que el banco yo no tengo problema, no es que yo no tenga problema, lo entiendo, pero el tema del remanente, me parece que el presidente no le entiende el tema del remanente. ¿No se lo has explicado? No, mira, yo creo que lo que pasa es que han venido cambiando los criterios con los que se han venido aplicando a lo largo de los últimos años. Y si en ese sentido hay un criterio claro y un acuerdo ya dentro del Banco de México, yo creo que ayudará mucho este tipo de discusiones en el futuro si se transparenta cuál es el criterio. Pero tú lo conoces. No, yo lo conozco, pero me queda claro que no todo, y yo conozco muchas otras cosas además de eso que no conocen muchos de los mexicanos, pero yo creo que eso es importante. Empezando por mí. Sí, tú recordarás este tema. Nada más al mismo tema, y es algo que tiene que ver con eso, Joaquín. En 1994, las reservas que ahora cualquiera puede checar cuánto están en el Banco de México, no eran públicas. Se daban 3 veces al año. Sí, efectivamente, y hubo un momento que había ya nada más 2,000 millones de dólares. Así entonces, tampoco pasa nada el 21 de diciembre de 1994 estaba la reserva por debajo, las reservas por debajo de su nivel técnico. Así es. Entonces no pasa nada. Después de haber estado en febrero, Arturo, después de haber estado hasta el 23 de marzo, otra vez vuelvo un 23 de marzo, en 27.500 millones de dólares por primera vez, su nivel más alto. Así es. Entonces yo creo que más allá de las discusiones y ese tipo de cosas, a mí yo no veo ningún problema en que sea transparente con esta información. Bueno, pero nada más por último, Arturo, dime, ¿tú tienes claro que el Banco de México no tuvo utilidades en el tema cambiario para entregar remanentes al gobierno, o sea, a la Secretaría de Hacienda? ¿Tú lo tienes claro, el motivo? No, sí hubo utilidades. Lo que cambió es la forma en la que se utilizan esas utilidades. Se están generando una reserva técnica, están cubriendo las pérdidas y después es lo que es que se determina cuáles son los remanentes. Pero el remanente no es toda la utilidad. Entonces sí hubo utilidad, pero de acuerdo a los criterios que aplicaron, entonces no hay remanentes. Y a mí me parece que lo que va a ganar mucho a evitar esta discusión es dejar claro, porque tampoco es un tema muy complejo, es de aritmética, nada más se le resta y se le suma esto, etcétera, cómo se llega a esa cantidad. Y si se hace así, esta discusión va a quedar saldada de aquí al futuro y cualquier mexicano podrá, porque no es una fórmula muy compleja calcular, si es que fuera de su interés, cuántos son los remanentes posibles. A ver, lo planteo de otro modo para terminar. ¿Tú crees que el Banco de México le esté negando algún peso al gobierno federal? ¿Y lo esté ocultando? Déjame ponerlo de otra forma. Hasta donde yo entiendo, no hay una regla clara, están aplicando una regla, pero esta regla ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Sí, pero vamos. Que es la preocupación ¿Pero tú crees que tenía le están... el presidente. Sí,
pero ¿tú crees que le está negando el Banco de México No, alguna parte? Yo creo que con el mecanismo actual que tiene, no, pero depende fundamentalmente de cuánto fueran las reservas que quisieron haber constituido. Si hubieran decidido haber constituido menos, podría haber habido remanentes. En cualquier caso, Joaquín, para regresar a mi postura inicial, pues tampoco es que iban a ser muchos remanentes, dado que el tipo de cambio acabó abajo de 20 pesos por dólar. Así es. En fin, y yo nada más te pregunto, te prometo que esta es así la última. ¿Esto ya se lo has explicado al presidente? Te reitero la pregunta. No, porque esto también lo hemos nosotros venido aprendiendo poco a poco. O sea, el hecho de que todo esto no necesariamente no fuera público también quiere decir que no necesariamente era público para mí. Es una de mis responsabilidades irlo entendiendo, y en la medida que tú formas parte, entendiendo... Tú formas parte del Banco de México. Sí, donde se discute... Como secretario de Hacienda. Sí, donde se discute cómo se fija la tasa de interés, pero no asisto a las reuniones donde se deciden cuáles son los mecanismos para determinar cuáles son los remanentes. Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, la inexplicable felicidad del gobierno de la 4T por la compra de una refinería en Texas, ahí cerca de Houston. Continúa. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Y yo no me explicaba, no entendía la felicidad del presidente López Obrador por la compra que hizo Pemex de una refinería en Texas, de nombre Deer Park. Se la compró a la Shell, el 50%, porque el otro 50% lo había comprado cuando fue presidente su otro villano favorito, el odiado por él, Carlos Salinas de Gortari. El tiempo los uniría en esta refinería de Texas. Sobre esto hablé con Rocío Nales, secretaria de Energía, quien me hablaba de ventajas, de costos y de deudas. A ver, ¿cómo se les ocurrió, Rocío, comprar esta refinería? Fíjate que hoy en la mañana el director de Pemex en la mañanera dio una explicación de cómo fue el suceso. El año pasado, la pandemia cambió todo el mundo. Todas las petroleras, todas, perdieron mucho dinero. Y todas hicieron estrategias diferentes. Unas dijeron vamos a invertir, otras dijeron vamos a parar, otras dijeron vamos a crecer o entrar a este otro nicho. Pero hubo otras que desinvirtieron. Y Shell puso a la venta la mitad de sus refinerías, perdió mucho el año pasado. Y Deer Park no estaba en la lista de venta porque es una refinería pues que tiene ganancia y tenemos el 50% de asociación. Pemex ve esa posibilidad y empieza con un acercamiento y le dice, a ver, está muy bien tu refinería, pero a mí la que me interesa es Deer Park. Nosotros ya tenemos el 50% ahí y necesitamos el otro 50% para hacernos de otra refinería, ya que también parte de nuestro crudo se procesa allá. Iniciaron desde el año pasado, en agosto, las pláticas y estuvieron en eso de una forma muy discreta, como son este tipo de negociaciones, y finalmente se concretó en muy buenos términos para Petróleos Mexicanos, y esto va a abonar pues a la producción de gasolina. Hay un dato que yo lo dije en otra entrevista y que la gente no sabía. Mira, nosotros tenemos un parque vehicular de más de 50 millones de vehículos que utilizan combustibles fósiles en México. Y solamente hay 26,000 coches híbridos o eléctricos, o sea, el 0.005. Sí, nada, son carísimos. Nada. Bueno, esto lo dice el INEGI. Hoy lo subí en mi Twitter porque subí las tablas del INEGI. La transición energética a la que va todo el mundo, pues también va México. Va a la velocidad de la tecnología y a la velocidad de cada país. Nosotros tenemos un país con un parque vehicular amplio y hoy... ¿Calculan cuánto tiempo? ¿Calculan o qué? Sí, mira, nosotros en el 2034
La proyección es tener 3.5 millones de vehículos eléctricos. Ojalá que fuera más. Eso se publicó en el programa de la Secretaría de Energía, que se tiene que publicar cada año. Se hicieron las proyecciones y eso es lo que nosotros estamos calculando. Ojalá que fueran más. Pero la OPEP, la Agencia Internacional de Energía, que es una agencia estadounidense, pues es una realidad que hoy todavía la humanidad hasta el 2050 va a depender de los combustibles fósiles. Esa es la realidad. Eso te dice qué tiempo vamos a utilizar todavía los combustibles. Alguien decía, no hay aviones eléctricos. No hay, es con turbocina. Pero vamos caminando hacia allá. A ver, Rocío, fíjate qué paradoja. Bueno, tú lo sabes, la mitad de esta refinería la compró el presidente Carlos Salinas en 1993 y hoy la otra mitad la compra Andrés Manuel López Obrador. Fíjate dónde se vienen a tocar los intocables. No, bueno, no es así, pero está muy interesante. Mire, en 1993 había proyectos aquí en México para desarrollar en Pemex. Uno de ellos estaba acá en Huimanguillo, Tabasco, y se cancela. Se deja de invertir y en su lugar va y se invierte en esta refinería. Esta refinería se construyó en 1920, como todas las refinerías del mundo que ya tienen años. Tienen cierto tiempo de vida las plantas químicas, entonces a los 30, 40 años hay una innovación, las plantas químicas se sustituyen, se les llama reconfiguración. Eso. Y en 1993, Deer Park, que está muy bien situado, por cierto, tiene una reconfiguración y Pemex, a través de, en ese tiempo que estaba Carlos Salinas de Gortari, el presidente, invierte allá, compra el 50% de las acciones y además invierte para la reconfiguración de la refinería. Hoy es una muy buena oferta, muy buen momento de compra, yo diría, y fue muy buena negociación. Y con esto sumamos 8 refinerías que con esto nos daría más o menos el volumen de gasolina para abastecer a México. Necesitamos las dos, necesitamos Dos Bocas y necesitamos Deer Park. Ahora que mencionas Dos Bocas, Rocío, estoy hablando con Rocío Nale, la secretaria de Energía. Dos Bocas se calcula, se tiene proyectado que produzca que refine 340,000 barriles al día, más o menos, ¿no? Así es. El costo original era 8,800 millones de dólares. ¿Se mantiene ese costo original? Sí. ¿Mande? 8,995 millones de dólares. Bien. ¿Se mantiene ese presupuesto por el incremento que ha habido en los costos y la devaluación del dólar? Sí. ¿Aumentará? Así la llevamos hasta ahorita. Estamos haciendo unos equipos que nos están haciendo en la India, que son los talleres más grandes del mundo. Sí. Ellos nos han mantenido el precio, el tiempo. Ahorita ellos cerraron la semana pasada, pues India por la pandemia tan fuerte que traen, nos avisaron, vamos a esperar a que el pueblo hindú pues pueda abrir nuevamente y eso solamente nos afectaría un poco en el tiempo, pero lo más importante pues es que ese país, esa comunidad pues salgan de esta crisis. Te pregunto entonces, pues vamos a cerrarlo, si me dejas en 9,000, ¿sí? Millones de dólares. Muy bien. Esta costó 596 millones de dólares, la mitad, y va a producir los mismos 340,000 barriles. Si se hubiera gastado, estoy haciendo un ejercicio, ¿sí? No me hagas mucho caso. Con el equivalente de lo que va a costar Dos Bocas, se podrían haber comprado prácticamente, suponiendo que esta cueste como $1,200, otras 8 refinerías que producirían pues el 3.400.000, 2.600.000 barriles diarios. ¿No crees que es
la relación costo-beneficio supera la compra de una refinería en Estados Unidos, en este caso la de Deer Park, a la construcción de Dos Bocas? No. Qué bueno que lo preguntas, porque lo estás viendo lineal. No es así. Voy a poner un ejemplo. Lo estoy viendo desde fuera, digo. Así es, exacto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para la gente que me escucha y que dice que es una planta química, que es una refinería. Voy a poner el ejemplo de una carretera de México-Puebla, la carretera La Libre, que es una carretera que va en un solo sentido, un carril, y la otra que tiene 40, 50 años. Y que ahí está, y que sirve y que la transitan. Pero a un lado hacen una autopista con concreto hidráulico, con unos carriles más grandes, con que te lleva más volumen, pero la hacen 30, 40 años después. Y las dos se necesitan. Y las dos van al mismo sitio. Una con una velocidad y la otra con otra. Las dos van a procesar 340,000 barriles. Con esos 340,000 barriles, Deer Park va a producir o está produciendo 110,000 barriles de gasolina. Dos Bocas va a producir 170,000 barriles de gasolina. ¿Por qué? Porque es una planta de eficiencia energética con mejor tecnología. Hoy eso cuestan los equipos. Vamos a hacer un corte y después del corte, pues los casos de Emilio Lozoya, del gobernador de Tamaulipas y de la llamada mafia rumana. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Y para cerrar este mes de mayo, en el previo de las elecciones, del cual hablaremos mañana en el mes de junio, pues la entrevista que le hice a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, sobre temas centrales que él había desarrollado. El tema Lozoya, ¿sí? El tema del gobernador de Tamaulipas y el tema de quien fue señalado como jefe de lo que llamaron mafia rumana, sin que eso esté confirmado, la existencia de tal. Este tema de Florian Tudor para mí es importantísimo, más importante de lo que parece, porque es lo que lo descubrió la Unidad de Inteligencia Financiera a tu cargo del funcionamiento de la mafia rumana en México, donde habían obtenido centenares de millones de dólares a través del asalto de estos cajeros automáticos. ¿Te acuerdas? Tú lo denunciaste. Sí, fue una labor de inteligencia conjunta. Las denuncias se empezaron a presentar en Estados Unidos, en realidad, y el FBI proporcionó información para generar un grupo de trabajo. Participó gente de diversas secretarías de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo también, y lo que detectamos fue primero, el modus operandi. Era la clonación de las tarjetas de crédito y de débito de turistas, particularmente extranjeros, norteamericanos, canadienses, europeos, en las zonas de la Riviera Maya, la Riviera Nayarita, de Los Cabos, etcétera. Y con ese mecanismo, esa clonación de tarjetas hacía que en diversas partes del mundo, incluyendo Europa, por ejemplo, países de América, se les hacían cargos a las tarjetas de los turistas por parte de este grupo. La operación era alterar los cajeros automáticos, clonar los códigos de barras, la información encriptada, y con ello pues utilizarlo para transferencias. Solamente de México hacia el extranjero fueron más de 2,000 millones de pesos transferidos por este grupo delictivo en transferencias internacionales, con independencia de todo el flujo de efectivo que estuvieron utilizando. Al final creo que nosotros pudimos integrar una relación de 72 personas. Se hizo un congelamiento de cuentas que abarcó y que permitió detener 525 millones de pesos y 186,000 dólares,
y bueno, se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, que ya venía trabajando en una investigación y terminó por obtener las órdenes de aprehensión, particularmente la del señor Florian, que vimos ayer que fue detenido. Creo que hay que seguir con este proceso, hay que seguir revisando a todas las personas que participaron, ya sean de nacionalidad rumana o mexicana, con este grupo, en virtud de que están afectando uno de los temas centrales de nuestro país, que es la industria del turismo. Ahora, Santiago Nieto, tengo una confusión. Se informó que había sido detenido con fines de extradición a petición del gobierno rumano, que lo tiene expedientes abiertos por lavado de dinero, homicidio doloso, tráfico de drogas. Pero ¿existe o no la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía? Sí, la Fiscalía General de la República tiene la investigación, se presentó la denuncia correspondiente por parte de la unidad, están los congelamientos de cuentas, de hecho, solicitó garantía de audiencia ante la unidad y después ya no compareció para los efectos constitucionales. Y claro que el objetivo final será el desmantelamiento de este grupo y generar tipologías que nos permitan en un futuro próximo que tanto el sector financiero, o básicamente pues los bancos, pero cualquier transmisor de dinero, centros cambiarios, etcétera, puedan tener mecanismos que les permitan impedir que este tipo de conductas vuelvan a presentarse. Estamos hablando de 240 millones de dólares anuales, el cálculo que se tiene global por parte de agencias norteamericanas respecto a este grupo, y bueno, pues nosotros pues vamos a continuar trabajando. ¿Y durante cuántos años, Santiago Nieto? Bueno, nosotros hicimos una revisión con las bases de datos que teníamos con la información que tenemos en nuestras bases de datos, y nos retrotraemos a 7 años de actividad. Hay que también platicar, dejar claro que el delito de lavado de dinero, que es el que finalmente la unidad persigue, tiene facultad para denunciar, para diseminar información, analizar información, es un delito que prescribe a los 10 años y que pues me parece que es relevante este caso en particular, porque además implica una colaboración internacional que ha ido fluyendo con las autoridades norteamericanas en casos como este. Hablando de esta reunión de Gafi, sigue el Senado sin aprobar la ley antilavado, ¿no, Santiago? Efectivamente, sigue en la Comisión de Justicia del Senado el proyecto de reforma. Y tenemos otra, que es la de Ley de Instituciones de Crédito, que se encuentra en este momento en la Cámara de Diputados por segunda ocasión en lo que va de esta legislatura. Podemos discutir el tema de la Ley de Instituciones de Crédito, la propia Corte tiene un par de jurisprudencias, hemos solicitado facultad de atracción ante la Corte para que pueda emitir un criterio, una determinación de criterios por las contradicciones que encontramos en los tribunales colegiados de circuito, pero en el caso particular de la ley de antilavado es fundamental para poder avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales. Sigue, como bien mencionas, Joaquín, en el Senado, y si hubiera aprobado, hubiéramos podido tener una calificación positiva, no solamente en 7 recomendaciones, sino en las 16 que actualmente tenemos como parcialmente cumplidas o no cumplidas. Y ¿sabes qué? Y por lo pronto ni hablar de la ley antilavado, porque los senadores ya se van hasta septiembre. Sí, queremos, pero creo que es un tema prioritario, pues es un tema no de una agenda ni personal, ni institucional, ni del gobierno, es un tema del Estado mexicano para dar cumplimiento al estándar internacional y a los tratados que suscribimos con la comunidad internacional. Pues sí, pero ya ves que pues ellos andan en otros temas y por eso han estado pues unos bateando y otros congelando la ley antilavado, lo que a mí me parece inexplicable, Santiago. Hay muchos temas de discusión, el tema de es necesario que tengan los sujetos obligados sistemas automatizados, capacitación, auditoría, se ha planteado incluso que el fútbol se convierta en una actividad vulnerable para evitar que haya lavado de dinero relacionado con el fútbol, en general con el deporte. Está el tema del beneficiario final en casos de corrupción, en casos de delincuencia organizada, el tema de las personas políticamente expuestas para tener mejores mecanismos de control
tanto en el sistema financiero como en el no financiero, sancionar a las personas morales en temas de financiamiento al terrorismo, y bueno, esta discusión de si la Secretaría de Hacienda, a través de sus áreas, la UIF incluida, debe o no formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción. De cualquier forma, esta discusión es fundamental pues para cumplir los estándares. Alguien podría decir, algún jurista con un prurito diría que pues no es hard law los 40 recomendaciones de Gafi, pero lo cierto es que si las incumplimos, las sanciones o formar parte de una lista gris de Gafi implica un descrédito del sistema financiero, y esto evidentemente afectaría a la economía nacional. Para ello pues hay que seguir trabajando como se ha hecho hasta este momento, pero sí son indispensables las reformas legislativas. Bien, Santiago, pues aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono y te mando un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. Gracias, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reclamando esto, sí, al Senado. 2 años tiene la ley antilavado. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hemos recuperado en esta revisión anual lo que pasó el mes de mayo. Mañana, junio, mes clave. López Dóriga, como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien.